Cordial saludo, mi nombre es Marco Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Presento mi documento de identidad como lo solicita la guía y este video es para la materia de física electrónica. A continuación hablaremos de algunos conceptos en los cuales se explicará cada uno de ellos. Iniciaremos con lo que es el periodo de una señal AC. Recordemos que una señal se representa con una forma sinusoidal dentro de un plano cartesiano y como la corriente alterna varía a través del tiempo de manera sinusoidal, la podemos representar de esta manera. Tenemos que el periodo es una medición de señal tomada desde un punto de la sinusoide hasta que pasa nuevamente por el mismo punto. Esta medida se puede tomar desde la cresta, desde el valle o desde los nodos, y la repetición de esta es conocida como periodo o ciclo, también lo podemos llamar. Aquí, como pueden ver en la gráfica, entonces tenemos el periodo medido desde la cresta, de cresta a cresta, en donde observamos que se toma desde un punto, que sería el valor máximo, hasta el valle o valor máximo negativo, y nuevamente ascendiendo hasta el valor máximo positivo. Hasta allí se completaría un ciclo o un periodo. Lo podemos tomar la medición desde la cresta, desde el 0 en este caso sería el nodo, en donde ascendería al valor máximo, descendería al valor máximo negativo y nuevamente asciende al nodo o 0. En este caso el eje 0 sería el punto de salida y el punto de fin, generando así también la medición de nuestro ciclo o periodo. También lo podemos medir desde el valle, como lo indica la diapositiva, tomando la medición de valle a valle, y sería también el mismo periodo. Para determinar el periodo o la frecuencia, contando con alguno de los dos datos, aplicamos la siguiente fórmula, en la cual el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, y para hallar la frecuencia simplemente invertimos la fórmula, quedando de la siguiente manera: 1 sobre periodo es igual a frecuencia. A continuación pasaremos ya a explicar lo que es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos en determinado tiempo. En este caso, la unidad se mediría en hertz y el hertz es un ciclo en un segundo, tomando el segundo como el eje del tiempo o el función del tiempo. Aquí, como podemos ver, entonces 5 ciclos dentro de un segundo equivalen a 5 hertz. La fórmula para esto sería: un hertz es igual al periodo sobre un segundo. Por ejemplo, si tenemos para saber la cantidad de hertz, entonces teniendo 10 ciclos, digamos en 2 segundos, obtendríamos que 10 dividido en 2 es igual a 5 y obtendríamos los mismos 5 hertz. La unidad de medida principal es el hertz. Sin embargo, aquí ya vemos las otras unidades, como lo es el kilohertz. El kilohertz equivale a 10 a la 3 hertz, que es igual a 1000 hertz. O sea, 1000 hertz es igual a 1000 periodos en un segundo. También tenemos los megahertz, que equivaldría a 10 a la 6 hertz o 1.000.000 de hertz. Los gigahertz, que sería igual a 1000.000.000 de hertz, y posteriormente los terahertz, los petahertz, los hexahertz, zetahertz y finalmente los yottahertz. Esta frecuencia entonces la podemos expresar de esta manera gráfica o también de una manera numérica. Pasemos al siguiente punto, que sería fase y amplitud. En este caso iniciaremos primero por la amplitud. La amplitud es la medida o el valor que toma desde el eje 0
hasta el punto máximo, sea positivo o sea negativo. Aquí tenemos, estamos midiendo desde el punto positivo en la primera onda en la primera sección del periodo, en el cual encontramos el pico, y nuevamente podemos encontrar la amplitud desde el eje 0 hasta el pico negativo. Esto se conoce como la amplitud de la señal. De la misma manera, podemos ver acá lo que es la fase representada sobre el plano cartesiano. En este caso lo tomaremos como con grados, partiendo desde una fase, tomándolo desde el 0, desde el nodo 0, en el cual pues tendríamos una fase de 0 grados. Si pueden observar aquí el gráfico, continúa la señal sinusoidal. También podemos tomarlo de una fase de 90 grados, en el cual la medición se realizaría desde el punto máximo, desde el pico de la señal, y continuaría con la forma sinusoidal a través del tiempo. También lo podemos tomar desde 180 grados de fase, que tomaríamos desde el nodo 0, y lo que hace es descender al valor máximo negativo, vuelve y asciende y continúa con su expresión sinusoide. Tendríamos la fase de 270 grados, la cual inicia desde el valor máximo negativo, ascendiendo al valor máximo positivo y continuando con su forma sinusoidal. Esto es importante también en cuanto a la fase, la suma de dos señales. Recordemos que cuando sumamos dos señales, si están en la misma fase, se amplía, se fortalece la señal, y si está en fase contraria, en contrafase, por ejemplo, si tenemos aquí una señal desde una fase de 0 y la sobreponemos a una señal de una fase 180 en igual amplitud, en igual potencia, las dos señales se anularían una a la otra por encontrarse en contrafase. Pasemos al siguiente punto, en el cual se halla pues el valor medio y eficaz, o RMS. Como ya lo hemos visto anteriormente, tenemos aquí lo que es el pico o la amplitud. En este caso, la medición se toma como valor pico y se realiza igual desde el eje 0 hasta el punto máximo. Ya habíamos visto anteriormente pues que esta es la cresta o el pico. En este caso hallaremos el valor pico, o sea la distancia tomada desde el eje 0 hasta el valor máximo superior. También tenemos el valor pico pico, que se toma de cresta a valle, y tenemos el BRMS o el valor de RMS. La fórmula para hallar el RMS es de la siguiente manera: el valor eficaz es igual al valor pico sobre la raíz cuadrada de 2. Caso contrario, que querramos encontrar el valor pico, entonces sería el valor pico es igual al valor eficaz por la raíz cuadrada de 2. ¿A qué equivale este valor eficaz o RMS? Como ustedes pueden ver, pues la onda sinusoidal sube y baja. ¿Qué hacemos para hallar el valor RMS? Pasamos la parte negativa de esta señal, de este sinusoide, hacia arriba, quedando entonces una sinusoide inversa. No vamos a tener parte negativa, sino que todas las tomamos positivas. Y el campo que nos queda entre una y otra la rellenaremos, hallando el valor promedio, el cual equivaldría aproximadamente a un 70% del valor pico. Si aplicamos esta fórmula, podremos hallar el valor promedio efectivo de el RMS o de la corriente que estamos midiendo.
Pasaremos aquí a la pregunta problema, en la cual pues nos preguntan qué diferencia hay entre un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N. Debemos saber que pues, los semiconductores son elementos tomados de la tabla periódica, los cuales se encuentran en la mitad de dos características, en la mitad de los elementos aislantes, los cuales no permiten el paso de la corriente, y los elementos conductores, los cuales facilitan el paso de la corriente a través de ellos. Estos elementos semiconductores se encuentran en la mitad y generalmente se componen de silicio, aunque principalmente estaban compuestos de germanio. Sin embargo, por la escasez de este elemento, se tomó la decisión de utilizar el silicio, del cual hay muchísimo más en el planeta. Partimos desde la base de el átomo, en el cual, como ustedes pueden ver acá, tenemos un átomo de boro, un átomo de silicio y un átomo de antimonio. Cada uno de ellos los vamos a utilizar dentro de la siguiente explicación. La última capa de un átomo, recordemos que es la capa valente, en la cual podemos encontrar cierta cantidad de átomos. Si un compuesto posee en su capa valente 8 electrones, significa que es un compuesto estable. Eso es lo que se busca realizar con los semiconductores, hallar el compuesto estable. ¿Qué sucede? Que estos 8 electrones que se conforman en esta capa, como pueden ver acá, silicio, 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 se colocan, se obtiene en su capa valente los 8 electrones para que sea un elemento estable y podamos utilizarlo como semiconductor. Sin embargo, pues este semiconductor funcionaría únicamente a una alta temperatura para poder liberar lo que son los electrones y dejar un electrón libre. Hay otra forma de hacerlo un poco más sencilla, lo cual es contaminar ese cristal de silicio que se formó con esos átomos de silicio, agregándole un átomo de antimonio. En este caso, como pueden ver la gráfica, se contamina ese cristal con antimonio, lo cual pues al realizar la suma de los electrones de las capas valentes, de las capas de valencia, encontramos que nos da 9 electrones. Este cristal conforma los 9 electrones, de los cuales pues se dan los 8 de la capa de valencia y queda un electrón de la impureza donante, queda libre, lo cual permite el paso de la corriente, lo facilita. De esta manera pues conformaríamos el semiconductor tipo N. La N significa pues que tiene un exceso de cargas negativas o un exceso de electrones, y esto sería o se denomina un semiconductor extrínseco. Caso contrario, si no aplicamos aquí el átomo pentavalente, sino que vamos a aplicar entonces, vamos a contaminar ese cristal con un átomo con tres electrones o trivalente, caso del tipo P. Aquí podemos encontrar entonces que no alcanzamos en su capa de valencia los 8 electrones, sino que llegamos a 7 electrones, quedando un vacío, un hueco, un agujero, que es la impureza que aporta, es el hueco que aporta la impureza colocada dentro de este cristal. Aquí, como pueden ver, esto entonces se denomina un semiconductor intrínseco y tiene muchísima más capacidad de paso de corriente, debido a que este agujero va a tomar el electrón que esté más cerca para completar su capa de valencia, permitiendo que sea más fácil el paso de corriente a través de ellos. Se denominan semiconductor tipo P porque presentan un exceso de cargas positivas o huecos dentro de su estructura. A continuación pasaremos aquí a la fabricación de estos semiconductores.
Todo comienza desde la arena, en donde se realiza una separación de otros elementos que contiene y se lleva al cultivo de silicio. Este cultivo de silicio consiste en someter la arena a altas temperaturas para remoción de contaminantes que pueda contener en ella misma, hasta obtener un lingote. Este lingote se enfría y se extrae del horno. Luego se le recortan los extremos, las puntas, y se consigue una figura redonda. A esta se le va a llevar a la wafer fab, que consiste en cortar este cilindro en obleas de un tamaño relativamente delgado. Luego se lleva a un horno de creación de obleas, en el cual se le graba los circuitos internos mediante una técnica de exposición a luz UV y cubiertas con una película fotosensible, lo cual permite que mediante este sistema, mediante este proceso, se construyan las capas en donde será colocado los elementos contaminantes que permitirán convertir esta oblea en un semiconductor. Luego se lleva al ensamble y prueba, en donde se le realiza la revisión de calidad y donde esta oblea se reduce a 11 micras para que tenga la medida deseada y sea liberada ciertos contaminantes que quedan por este ensamble, por esta colocación de doping o de dopaje, como se llama la contaminación del cristal. Posterior a ello se lleva a la sierra y montaje, en donde se corta y se separan los semiconductores uno a uno en orientación, de acuerdo a un sistema ya prediseñado que rastrea, que ubica la orientación de cada cristal y se le pega a una armazón. Luego se realiza el enlace y el encapsulado, en donde se coloca un hilo de oro para realizar la conexión o enlace, y se forra en plástico termoestable sometido a una presión de 200 toneladas en un horno para extraer lo que son los gases que pueden afectar el funcionamiento de este elemento. Posterior a esto se pasa entonces a símbolo, corte y forma, en donde se realiza el marcado colocando sobre el elemento el nombre, el lote, la planta donde fue fabricado y la fecha de fabricación. Finalmente se realizan pruebas, en donde se someten a pruebas en medio ambiente, temperatura ambiente, algunos a altas temperaturas y otros a bajas temperaturas, dependiendo la especificación de cada uno de los semiconductores. Finalmente son entregados al cliente, donde se implantarán, se colocarán dentro de los diferentes sistemas de sonido, computadores, televisores, celulares, vehículos, etc. Este sería todo el proceso que se realiza para la elaboración de un semiconductor, y sería todo por este video. Muchísimas gracias.